Desde Sumi hasta Donetsk, el patrón idéntico se presencia repetidamente a lo largo del frente de batalla del conflicto de Ucrania. Las fuerzas rusas lanzan asaltos. Ucrania elimina la mayoría de esos asaltos utilizando artillería, morteros y enormes zonas de eliminación repletas de drones que rastrean y eliminan cualquier cosa rusa que cruza su camino. Ya es un patrón desfavorable para Rusia. Y va a deteriorarse. Ucrania acaba de revelar un enfoque brutal nuevo para eliminar 50.000 personal ruso por mes para que pueda terminar el conflicto de Rusia. Al mínimo, eso es según el ministro de Defensa recientemente nombrado de Ucrania, Mikhailo Fedorov, quien no ha perdido tiempo en absoluto en delinear los dos objetivos críticos que tiene para el militar de Ucrania mientras avanza hacia 2026. La gestión superior es el inicial de esos objetivos, y estaremos investigando qué significa eso para el ejército de Ucrania pronto. Pero el segundo objetivo, el más llamativo, es que Fedorov desea que los operadores de drones de Ucrania aumenten sus números hasta el punto de que desgarren 50.000 personal ruso por mes. Fedorov tampoco solo desea lesiones. Los drones de Ucrania han sido asignados una misión de localizar y eliminar, siendo eliminar el término crítico. Anunciando sus nuevos objetivos durante su discurso público inicial, Fedorov declara que Ucrania es más que capaz de completar la tarea que ha establecido. El mes pasado, 35.000 fueron eliminados. Todas estas bajas están verificadas en video. Fedorov dijo a su nación: si llegamos a 50.000, presenciaremos qué le sucede al enemigo. Ven a los individuos como un recurso, y las escaseces ya son evidentes. Vladimir Putin, de hecho, ha estado despachando su personal al molinillo de carne del conflicto de Ucrania en sus miles, y Ucrania los ha estado eliminando tan rápidamente que los reclutadores de Rusia apenas pueden mantenerse al día. Ahora, se trata de escalada. Se trata de demostrar a Rusia que el trabajo de Ucrania en construir el ejército de drones más poderoso y versátil del mundo está lejos de estar completo. En todo caso, apenas está siendo iniciado. Según The Kyiv Post, Fedorov tiene un final muy específico en mente para esta intensificación de las bajas de Rusia en el campo de batalla ucraniano. Desea forzar la mano de Putin. La lógica de Fedorov es que Putin solo vendrá a la mesa de negociación y, más importante, tomará esas negociaciones en serio, si Rusia sacrifica tanto personal que ya no puede ocultar el costo que la invasión de Ucrania está tomando en su nación. Fedorov declara esto mismo, declarando: el presidente Volodymyr Zelensky ha establecido una tarea clara: construir un sistema que sea capaz de detener al enemigo en el cielo, detener su avance en el terreno, fortalecer los ataques asimétricos y cibernéticos contra el enemigo y su economía, hacer que el precio del conflicto para Rusia sea tal que no pueda resistirlo y así forzar la paz por la fuerza, afirma Fedorov. Esto se trata de desgaste, de drenar a Rusia tan seca que no importa cuán duro Putin intente exprimir la piedra en que se ha convertido su nación. Nada emergerá, sea eso efectivo, recursos, o el mismo personal que despacha a sus bajas diariamente contra la barrera de drones indomable de Ucrania. Fedorov desea dejar una cosa muy clara a Putin. Un nuevo ministro de Defensa ucraniano está en posición y no está tomando prisioneros. Para algunos, 50.000 personal ruso, fallecido al mes, puede parecer un objetivo ambicioso. Lo que Fedorov está demandando es un nuevo método de conflicto que presenciaría a Ucrania ganar la habilidad de eliminar una fuerza aproximadamente del tamaño de la que Putin despachó
para capturar el asentamiento de Donetsk de Pokrovsk en aproximadamente 3 meses. La presión siendo colocada en Pokrovsk y asentamientos similares, como Mirnorad, ciertamente se reduciría si se alcanza el objetivo de Fedorov. Ucrania incluso ganaría oportunidades de conducir contraataques y quizás incluso recuperar territorio, debido a los espacios creados en los límites rusos. Pero si piensas que todo esto suena como discusión fantástica de un nuevo ministro de Defensa, entonces piénsalo de nuevo. Ucrania puede tener justo lo que necesita para convertir la discusión de Fedorov en la nueva realidad de Rusia. Puede que hayas notado un fragmento de sonido interesante en una de las citas de Fedorov que compartimos hace un momento. El ministro de Defensa de Ucrania mencionó casualmente que Ucrania había eliminado 35.000 del personal de Rusia solo en diciembre. Pero esa no es toda la historia. La cifra de 35.000 viene del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y fue compartida junto con cifras de los 2 meses anteriores que conducían a diciembre. En diciembre, 35.000 ocupantes fueron eliminados, y esto ha sido confirmado con metraje de video, declaró Zelensky durante su discurso vespertino del 5 de enero a los individuos ucranianos. Luego agregó: en noviembre hubo 30.000 y en octubre 26.000 ocupantes eliminados. ¿Puedes presenciar el patrón en estos números? A través de 3 meses consecutivos, el conteo de eliminación de Ucrania ha aumentado. Octubre ya fue un mes récord para Ucrania en el frente de bajas por drones. Pero noviembre lo presenció romper su récord de octubre por 4.000 eliminaciones. Diciembre fue otro mes récord, esta vez con 5.000 eliminaciones extra. Es un tamaño de muestra admitidamente pequeño, pero nos da un promedio de 4.500 eliminaciones vía drones siendo agregadas por mes. Y si el punto de partida ahora es 35.000, como se presenció en diciembre, entonces seguir el patrón podría tener a Ucrania en la marca de 50.000 para finales de abril. Por supuesto, esto asume ultraeficiencia por parte de Ucrania, junto con la habilidad de seguir rompiendo récords. La tasa de bajas diaria más reciente que tenemos para enero viene de Pravda, que declaró el 21 de enero que Rusia ha sacrificado 1.170 personal durante las 24 horas anteriores. Estas son bajas, no bajas. Pero incluso con esta cifra, parecería que Ucrania está en camino de alcanzar 36.170 rusos derribados para finales de enero. También es importante notar que los conteos de eliminación compartidos para los últimos 3 meses fueron compilados del metraje recolectado por los drones que hacen la eliminación. Eso es mucho metraje, y toma algo de tiempo revisarlo. Entonces, es muy probable que Ucrania esté eliminando más personal ruso de lo que los informes actuales sugieren. Descubriremos una vez que enero termine si Ucrania logró otro mes récord. Una cosa de la que Ucrania tiene mucho es de los drones para hacer posible la demanda de Fedorov. La gran mayoría de las eliminaciones confirmadas que Fedorov y Zelensky mencionan durante los últimos 3 meses son resultado de los drones de vista en primera persona, o FPV, de Ucrania. Estos drones FPV capturan metraje del campo de batalla en tiempo real, permitiendo a sus operadores dirigirlos hacia objetivos rusos, mientras capturan el metraje de esos objetivos y sus caras aterrorizadas cuando los drones golpean sus marcas. Ucrania tiene millones de estos tipos de drones, casi 3 millones para finales de 2025 solo, si un informe del 24 de diciembre en Pravda sirve de algo. Ucrania ha alcanzado esos números enfocándose en su producción doméstica de drones hasta el punto donde la Agencia de Adquisición de Defensa de la Nación pudo suministrar a las Fuerzas Armadas ucranianas
con 2,4 millones de drones en 2025. Otros 200.000 llegaron a Ucrania vía su sistema de TI de defensa Dot-Chain, y todos se agregaron a las reservas de 2024 de la nación. Divide 3 millones de drones en 12 meses y obtienes 250.000 drones por mes. Mientras Ucrania tenga los operadores, eso debería ser más que suficiente para alcanzar las 50.000 bajas rusas por mes de Fedorov, con drones de sobra. Por supuesto, Ucrania también estará agregando a sus reservas para hacer sus zonas de eliminación ya infestadas de drones tan peligrosas que el personal de Rusia estará marchando hacia baja casi cierta siempre que intenten lanzar sus asaltos. Entonces, Ucrania tiene drones, y los resultados pasados demuestran que 50.000 es ciertamente posible. Sin embargo, Fedorov no solo ha despachado un comando desde arriba, esperando que sea ejecutado. Ese es el tipo de cosa que Putin hace, y hemos presenciado muchas veces que también eso ha resultado para el militar ruso. Para asegurar que Ucrania esté en posición de alcanzar estos ambiciosos números de eliminados en acción, Fedorov mismo se enfocará en completar el objetivo inicial que mencionamos allá en el comienzo de la presentación. Va a transformar el método en que el militar de Ucrania es gestionado. Te diremos cómo y por qué Fedorov es el hombre para esa tarea particular. Pero antes de hacerlo, esperamos que estés disfrutando esta presentación hasta ahora. Si lo estás, realmente lo apreciaremos si compartes la presentación, te suscribes a The Military Show y nos envías un comentario diciéndonos qué piensas sobre el plan de Ucrania para 2026. En el frente de gestión, Fedorov ha dejado muy claro una de las cosas que intenta hacer con un eslogan que ha creado para el militar de Ucrania. Más tecnología, menos bajas. Ese enfoque en tecnología comenzará con el Ministerio de Defensa de Ucrania mismo. Fedorov declara que su enfoque principal en el ministerio será un programa de reforma sistémica que apunta a modernizar lo que ve como un ministerio de defensa anticuado vía cambios integrales. Esto no se trata de agregar nuevas capas de burocracia. El objetivo declarado de Fedorov es hacer a las Fuerzas Armadas de Ucrania más letales y más capaces de mantenerse firmes ante las tácticas de desgaste de Rusia. El ministerio que Fedorov apunta a renovar ha recibido su parte justa de crítica en el pasado reciente. En enero de 2025, el Fondo Marshall Alemán de los Estados Unidos, o GMF, publicó un artículo inflamatorio en el cual afirmó que el Ministerio de Defensa de Ucrania necesitaba protección de sí mismo. Notó que el anterior ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, había retrasado al ministerio al deshacerse del entonces jefe de la Agencia de Adquisición de Defensa de Ucrania, o DPA, Marina Bezrukova. ¿Por qué importó esto? A diferencia de Umerov, quien el GMF describe como miembro de la vieja guardia de la política ucraniana, Bezrukova estaba completamente sobre la reforma del Ministerio de Defensa. Como Fedorov, ella se enfocó en cortar la grasa para hacerlo más fácil para Ucrania adquirir las armas que necesitaba para su lucha contra Rusia. Su despido, declara el GMF, significó que Ucrania también había sacrificado a alguien que había sido aplaudida por la OTAN y el Grupo de las 7 Naciones por el excelente trabajo que había hecho. Umerov tampoco había terminado con sus recortes, ya que también se deshizo de la Junta Supervisora de la DPA, que había recomendado que el contrato de Bezrukova fuera renovado. Casi suena como el tipo de jugada de poder presenciada tan a menudo en el Kremlin. Deshazte de aquellos alrededor tuyo que amenazan tu poder
y te mantendrás seguro. Umerov aparentemente estaba más enfocado en mantener felices a los traficantes de armas internacionales que en asegurar que el Ministerio de Defensa de Ucrania funcionara tan suavemente como fuera posible. La operación de influencia no comenzó ni en Kiev ni en Moscú. Se originó con traficantes de armas internacionales que están descontentos por ser marginados de la cadena de suministro de adquisición de armas de Ucrania, y han estado librando una campaña para derrocar y socavar el liderazgo reformista de la DPA. Ahora han logrado su objetivo, declaró el GMF en enero de 2025. Por cierto, si te preguntas qué le pasó a Bezrukova, volvió rugiendo a su antigua posición en muy poco tiempo. Para finales de enero de 2025 había sido reinstalada, entregando un golpe a Umerov en el proceso. En cuanto a Umerov, fue removido de su posición en julio. El punto que estamos haciendo aquí es que la vieja guardia del Ministerio de Defensa de Ucrania parecía decidida a cerrar a los reformadores que parecían más en sintonía con lo que el militar ucraniano realmente necesitaba. Esa vieja guardia también creó caos a través de repetidas reorganizaciones de gabinete, que Forbes declaró que pusieron nerviosos a varios de los socios occidentales de Ucrania. Un cambio ha sido necesario por un tiempo. Umerov probó que no era el hombre para entregarlo. Ahora, Fedorov está afirmando que será el hombre para completar la reforma del Ministerio de Defensa de Ucrania hasta el punto donde el ejército que supervisa se convertirá en el azote de Rusia. Quédate con nosotros hasta el final para descubrir por qué Ucrania, eliminando 50.000 rusos mensualmente, podría paralizar el militar de Putin. Regresando aquí a las reformas sistémicas de Fedorov, el nuevo ministro de Defensa ucraniano declara que la estructura organizacional militar ucraniana actual va a ser reinventada a través de digitalización e innovación tecnológica. Fedorov también llevará a cabo una auditoría profunda diseñada para erradicar la burocracia. El enfoque del ministerio debería ser proporcionar apoyo a los miembros de servicio activo, especialmente aquellos en los límites del frente, por delante de todo lo demás, si va a ser tan efectivo como Fedorov declara que necesita ser. Fedorov también tiene muchos proyectos en proceso para el futuro. The Kyiv Post declara que el ministro de Defensa de Ucrania está trabajando con el Instituto Británico Royal United Services, RUSI, y el Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales, todos los cuales son grupos de pensamiento o consultoría que Fedorov cree que lo ayudarán a reformar el Ministerio de Defensa de Ucrania. Otros proyectos incluyen el desarrollo de una nueva aeronave para competir con el dron Mavic de China. Sin embargo, este nuevo dron será hecho enteramente de componentes ucranianos. Las municiones pronto serán rastreadas usando un sistema centralizado, afirma Fedorov. Y el ministerio también está trabajando en métodos para integrar los drones de asalto y reconocimiento de Ucrania con grupos de artillería, lo que llevará a la creación de equipos que pueden devastar a las fuerzas rusas invasoras vía asaltos de drones y ataques de artillería coordinados. Todo suena ideal para Ucrania, pero algunos pueden cuestionar si Fedorov es el hombre para la tarea. Si no lo es, entonces Ucrania estaría en apuros para descubrir a alguien más capaz que también tenga la mentalidad de reforma basada en tecnología traída a su Ministerio de Defensa por Fedorov. El ministro de Defensa de Ucrania es nativo de la región de Zaporizhia, de Ucrania, que recordarás es una de las regiones que las olas de carne de cañón de Putin están apuntando en Ucrania.
Rusia ha logrado capturar la planta de energía nuclear de Zaporizhia y afirmó que tenía aproximadamente el 75% de la región para noviembre de 2025. Entonces, Fedorov tiene razones personales para su deseo de transformar el Ministerio de Defensa de Ucrania en algo especial. También tiene las credenciales. A pesar de su joven edad, Fedorov ya se había establecido como un empresario enfocado en tecnología antes de entrar en la arena política. Cuando Fedorov se unió al gobierno ucraniano, lo hizo a la edad de 28 en 2019. Eso lo hizo el ministro de gabinete más joven de Ucrania, y estableció el escenario para un ascenso meteórico que parece haber sido completamente merecido. Durante sus primeros años en el gobierno, Fedorov demostró su habilidad para arrastrar los sistemas heredados de Ucrania, pateando y gritando hacia el siglo XXI. Los viejos sistemas de mantenimiento de registros basados en papel, usados en los sectores de servicio público de Ucrania, fueron digitalizados, al igual que el trabajo administrativo estatal de la nación. Los individuos de Ucrania rápidamente sintieron los beneficios. Todo, desde pagar facturas de servicios públicos hasta registrar mascotas, recibió un proceso en línea fácil de completar bajo la supervisión de Fedorov. El hombre claramente tiene un talento para usar tecnología para optimizar operaciones, y eso debería aterrorizar a Rusia ahora que ha vuelto su enfoque a ayudar al militar de Ucrania a eliminar 50.000 del personal de Putin por mes. También podrías argumentar que Fedorov se estableció como alguien que sobresale en desrusificar sistemas. Muchos de los procesos estatales que revolucionó a través de la digitalización eran remanentes del tiempo de Ucrania en la Unión Soviética, como explica The Kiev Post. El movimiento digitalizando más del 90% de los procesos burocráticos estatales terminó casi de la noche a la mañana décadas de tradiciones de servicio imperial soviético y ruso forzando a los ciudadanos a recolectar a veces docenas de piezas de papel de oficiales locales, cualquiera de los cuales bien podría demandar un soborno, y luego pararse en una fila por horas para una sola aprobación gubernamental. Declara el medio: si recuerdas lo que declaramos anteriormente sobre Umerov y su estrategia casi rusa para intentar mantener poder, entonces Fedorov parece alguien que puede respirar aire fresco en un ministerio de defensa influenciado por los soviéticos. Fedorov también ha jugado un papel enorme en la expansión constante de la estrategia basada en drones de Ucrania desde que Putin lanzó su invasión. El ministro de Defensa de Ucrania encabezó el proyecto del ejército de drones. También es el hombre detrás del sistema, basado en puntos que Ucrania ahora utiliza para recompensar a sus operadores de drones por las eliminaciones que obtienen en el campo de batalla. War on the Rocks informó sobre este sistema el 7 de enero. Los operadores participantes suben metraje de sus eliminaciones al sistema Delta de Ucrania. Una vez que esas eliminaciones son verificadas, el personal gana puntos que pueden gastar en nuevos drones y equipo en el mercado Brave 1 de Ucrania. Es la gamificación de una tarea horrible, y ha llevado a los operadores de drones de Ucrania a eliminar más personal ruso, además de asegurar que Ucrania pueda catalogar sus golpes de drones hasta el punto donde puede compartir cifras, como Rusia sacrificando 35.000 personal en diciembre. Ucrania no está adivinando. Tiene la evidencia, todo gracias a las iniciativas de Fedorov. Ahora, parado a la cabeza del Ministerio de Defensa de Ucrania, está un hombre con un historial probado de crear y apoyar tecnologías que llevan a más bajas rusas y mayor eficiencia ucraniana.
Rusia debería estar aterrorizada de esto, porque Fedorov parece ser el tipo de hombre que puede cumplir con el objetivo ambicioso de 50.000 bajas rusas por mes. Y si implementa las políticas que liberan al militar de Ucrania para hacer tanto daño, entonces Rusia se dirige hacia un 2026 que podría deletrear su perdición por una razón principal: no podrá mantenerse al día con la tasa de desgaste de su personal. Incluso los objetivos de reclutamiento ya ambiciosos de Rusia para 2026 no podrán resistir la escala de baja que Fedorov apunta a habilitar con sus reformas. El 27 de diciembre, The Kyiv Independent informó que el jefe de inteligencia militar de Ucrania, Kirilo Budanov, ha informado que Rusia apunta a reclutar 409.000 personal durante el curso de este año. Algo de matemática rápida nos dice que esto equivale a 34.083 personal por mes, casi 16.000 menos que el nuevo objetivo de eliminación de Ucrania. También hay indicaciones tempranas de que menos rusos están inscribiéndose para participar en el conflicto de Putin. El 20 de enero presenció a United 24 Media informar que solo 879 personal firmaron contratos con el militar ruso en diciembre de 2025. Eso fue más de la mitad de los 2.000 contratos firmados en 2024, y demuestra que la campaña de alistamiento voluntario de Rusia está comenzando a demostrar grietas. Nuestros esfuerzos de reclutamiento han fallado esencialmente. En lugar del aumento esperado del 30-40%, ocurrió lo opuesto. Está claro para cualquiera que hay menos reclutas y ningún influjo en absoluto, informó United 24 Media a una fuente sin nombre, afirmando: mientras debe notarse que estos números vienen de una fuente que puede ser poco confiable, indican que algo está yendo muy mal con el reclutamiento militar ruso. Lo que estamos presenciando ahora puede ser un cambio. Durante la mayor parte del conflicto de Ucrania, Rusia ha podido confiar en números absolutos para superar las muchas innovaciones estratégicas y tecnológicas de Ucrania. Pero eso puede estar por terminar. A medida que Rusia comienza a luchar con el reclutamiento, una nueva ola de reforma va a barrer a través del Ministerio de Defensa de Ucrania. Si esa ola lleva a Ucrania a anotar las 50.000 eliminaciones por mes que Fedorov desea, entonces Rusia se descubrirá incapaz de rotar suficiente personal nuevo en Ucrania para mantenerse al día con sus bajas. Todo lo que Ucrania tiene que hacer es sobrevivir lo suficiente para hacer que eso suceda, mientras continúa eliminando a los ocupantes rusos. Con su Ministerio de Defensa bajo Fedorov, Ucrania puede tener justo la estrategia detrás de escena y el conocimiento tecnológico para hacerlo. La nación también está trabajando para transformar sus defensas aéreas, y esas defensas acaban de salvar incontables números de vidas al tener su mejor noche en memoria reciente. Algo fue catastróficamente mal para Rusia en su último asalto aéreo, y puedes descubrir qué fue eso en nuestra presentación. Y si disfrutaste esta presentación, recuerda suscribirte a The Military Show para más cobertura de los últimos movimientos que Ucrania está haciendo para detener a Rusia en sus pistas.